de profesión y hoy día vamos a hablar temas sobre conceptos y definiciones acerca del COVID-19 y signos de emergencia para poder determinar cuándo acudir a un centro de salud o a un hospital. Muy interesante todo junto, ¿eh? Muy interesante. Aparte, yo creo que tenemos todos y todas muchas informaciones, pero no muy concisas, entonces quizá va a ser determinante hoy que las personas que están al otro lado puedan escucharos y entender un poquito, pues, a diferenciar y a saber qué hacer en estos casos. ¿Qué os parece si empezamos con un protocolo que podemos hacer desde casa? ¿Os parece bien que empecemos con los protocolos? Si quieres ir tú, Mari, de todas maneras. A ver, ya, bueno, si bien es cierto, por la coyuntura, nosotros actualmente deberíamos tomar medidas exageradas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que realmente desde que lleguemos en casa, tanto en casa como en el trabajo, debemos llevar un protocolo de ingreso, ¿no? Por ejemplo, tener el pediluvio con lejía como para desinfectar los calzados. Si es necesario tener un calzado que quede hacia afuera y otro para ingresar a casa, ¿no? Por evitar también el tema de poder contagiarnos, ¿no? Otro es, por ejemplo, usar el alcohol, ¿no? Acá tenemos el alcohol, ¿no? Llevarlo, el alcohol sea el alcohol líquido o el alcohol gel para poder desinfectarnos la mano. Y lo más importante, que siempre hay que tratar de poder realizarlo, no nos toma más que 20 segundos, en poder realizar un buen lavado de manos, ¿no? De acuerdo al MINSA, nosotros tenemos un protocolo de los 11 correctos, ¿no? Váyase a usar un jabón líquido o el jabón en barra, y poder realizar correctamente el lavado de manos, que es un aproximado de 20 segundos. Luego también de ello, al llegar a casa, ingresar de frente a la ducha y poder ducharnos, porque las personas que hemos estado expuestas fuera de casa, podemos también en el momento de tener la ropa, como decía, los calzados. Entonces hay que llevar un buen cuidado, tanto para nosotros como para nuestra familia, poder cuidarlos, ¿no? Si tocamos la manija de la puerta, pues sé que lo he tocado también, desinfectarlo con alcohol, ¿no? Poder hacer las limpiezas en las cosas, evitar de coger el celular, también desinfectarlo, ¿no? Hacerle rociarlo para poder también tener mucho cuidado, porque en el trabajo no sabemos qué hemos podido tocar, ¿no? Puede ser nuestro celular, puede ser nuestras llaves, nuestra billetera. Entonces hay que tomar medidas exageradas hoy en día para poder cuidarnos, ¿no? Cuidarnos a nosotros y a nuestra familia, ¿no? Lo más importante, siempre enmarcado, debemos de lavarnos las manos en cada momento que podamos sentirnos un poco inseguros, haber cogido algo, ¿no? En el trabajo también, en el trabajo, cuando nos dirijamos al trabajo también, cada institución, cada empresa, ya llegando al trabajador se le está controlando la temperatura, también hay un pedilibro de desinfección, también utilizamos el alcohol gel o el alcohol líquido, pero a la vez también siempre podemos remarcar, muy importante, el lavado de manos, ¿no? Hoy en día se tiene que hacer ya un hábito realizar un buen lavado de manos, ¿no? Le voy a dar el pase a José para que nos diga más o menos unos signos de alarma que pueda haber cuando uno ya puede ser teniendo el virus o no. José, te doy el pase. Muchas gracias, Mari. Efectivamente, si una persona ya se contagia del COVID, debemos tener en cuenta lo que indican los protocolos, ¿no? Entonces, los protocolos indican de que si una persona es positivo para el COVID, debería guardar cuarentena o aislamiento en domicilio, ¿no? Pero, ¿cómo podemos reconocer si es que esa cuarentena o ese aislamiento se complica, ¿no? Entonces, podríamos tener un desarrollo de la enfermedad leve y pasar nuestros 14 días en cuarentena y en aislamiento y superar la enfermedad. Pero hay otros pacientes, menos mal, en el menor porcentaje, que desarrollan una enfermedad moderada y grave, ¿no? Entonces tenemos que aprender a reconocer los signos de alerta para poder nosotros acudir a un centro de salud cuando sea necesario, y no antes,
porque si no, no vamos a colaborar y vamos a sobrepasar las capacidades de los centros de salud. Entonces, estos signos de alerta son bien reconocibles, ¿no? Que tengamos dificultad respiratoria, ¿no? Que estemos al reposo y que se nos dificulte respirar, ¿no? Que tengamos dificultad para respirar. Si es que tenemos a la mano un saturador de oxígeno, verificar si nuestra saturación es menor de 91. Si es menor de 91%, tenemos que acudir a un centro de salud, porque vamos a necesitar oxígeno complementario, ¿no? Si tenemos fiebres muy altas, mayores de 38.5, ¿no? Estamos hablando de 39, 40 grados, tenemos que acudir a un centro de salud. Y un signo también importante que reconocemos el personal de salud es la coloración azul, ¿no? La coloración azul que puede aparecer en los labios, ¿no? Generalmente nuestros labios son claros, rosas, ¿no? Entonces, en los pacientes que les falta el oxígeno se torna de color azul, así como las uñas. Los lechos unguiales generalmente son rosados también, pero cuando nos falta la oxigenación, se vuelven azules, ¿no? Entonces, esto se denomina cianosis. Entonces, cuando aparecen estos signos, debemos acudir a un centro de salud porque estamos frente a unas señales de alarma. ¿Y por qué les digo eso? Porque, como saben, esta enfermedad se está estudiando, ¿no? No se ha terminado de estudiar. Entonces, hay una condición que se llama la hipoxia silenciosa, ¿no? Que es la desaturación de oxígeno sin darnos cuenta, ¿no? Entonces aparecen estos signos que debemos saber identificar para poder acudir al centro de salud. Eso sería básicamente los signos de alarma que nosotros debemos tomar en cuenta para romper nuestro aislamiento, para romper nuestra cuarentena en domicilio y acudir a un centro de salud. Ok, muy interesante. Siempre se tiene la duda, porque no, claro, si no lo has vivido en ti, no puedes reconocerlo. Estás diciendo de todas maneras, José, ya en los momentos más graves, ¿verdad? Cuando la persona ya está en una fase avanzada. Yo también quería preguntarle a Mari, dentro de todos los protocolos que has dicho, porque, claro, tienes que ser muy metódico, este primer metodismo, esta primera barrera, ¿cuánto puede diferenciar de estar sanos a llegar al punto que nos está comentando José? ¿Es efectiva toda esta barrera de protección? ¿Da una incidencia grande? Mira, también si bien es cierto y recalcar ahí el salir también y exponernos, cabe el tener mucho cuidado en el buen uso de la mascarilla, ¿no? La mascarilla, sea la KN95 o sea la mascarilla quirúrgica, hay que tener un buen uso adecuado. Encerrar, porque en la quirúrgica siempre vamos a encontrar para poder ajustar entre la nariz y poder tener un buen cerrado, ¿no? Siempre utilizando más o menos, como estoy haciendo en la seña de mis manos, ¿no? Y que llegue hasta el mentón. Sí, y también tener mucho cuidado al momento de descartar estas mascarillas, ¿no? Lamentablemente no podemos reutilizarlas, entonces siempre es recomendable también cortarlas, romperlas y poderlas deshacer, ¿no? Para poder tener mucho cuidado al momento de que las personas que trabajan en reciclaje no puedan manipular eso. Si es posible, utilizar en una bolsa de papel o una bolsa plástica y poderlo desechar, ¿no? Esas son las medidas más importantes. Algunas personas utilizan la careta facial ahora en los buses por la misma aglomeración que hay. A veces no se respeta el número de pasajeros que debe de ir en un bus, ¿no? Entonces también es recomendable utilizar la careta facial, ¿no? Para el cuidado. Al momento de nosotros poder también estornudar, siempre es bueno, ¿no? Cargar un papel toalla o usar la medida de poder con el brazo cubrirnos, ¿no? Y siempre para mí ahorita el punto más importante y lo voy a seguir enfatizando es el lavado de manos. O sea, teniendo un buen lavado de manos, un uso correcto de los EPPs, es realmente poder cuidarnos y evitar que otra persona nos pueda también contagiar, ¿no? Y además ahorita tenemos que desconfiar de toda persona. O sea, puedo estar en un ámbito laboral, pero no todos los días nos hacen pruebas, no todos los días
sé que es fulanito, o sea, evitar en el trabajo también utilizar, usando correctamente la mascarilla y el evitar, utilizar también el distanciamiento social de 1 metro a 1,5 metros para evitar, ¿no? Al momento de los almuerzos, si trabajamos también, ¿no? Igual en la familia, el sumo cuidado al ingreso de la casa, al poder también salir, evitar, o sea, estos días que vienen, que son largos, los feriados largos, evitemos salir, o sea, nos han mandado nuestro presidente de la República, ¿no? Acatemos las órdenes porque es la única manera de protegernos y pensemos en nuestra familia, ¿no? Que es importante. Pensemos también que cuando vayamos al trabajo y siento síntomas, lo reporto, ¿no? Porque ¿qué vale que yo vaya con síntomas al trabajo si el personal de salud te va a decir que no ingreses de todas maneras? Es exponerse y exponer a los demás. No, si bien es cierto, hay un dicho que es, yo me protejo y te protejo. Entonces creo que todos debemos pensar también en nuestro prójimo, en saber cómo vamos a protegerlo. Muy cierto, Mari. Muchísimas gracias por tu intervención. Queríamos hacerte una pregunta. ¿Cómo deberíamos usar el oxímetro? Se ha puesto muy de moda esa palabra y muchos hemos comprado el oxímetro, pero no sabemos usarlo correctamente. O hemos estado viendo tutoriales de YouTube, como en mi caso, ¿no? Que empecé a verlo. Pero ¿cuál es la forma correcta de usarlo y sobre todo de leerlo? Que es también importante. Sí, a ver, Sarita, no sé si te podemos compartir el PPT para que la gente lo pueda visualizar mejor. Sí, También... a ver si el equipo técnico nos le da pase a Mari para que pueda compartir pantalla, por favor. Igual acá tengo mi oxímetro, que ya se ha vuelto pues para todos un instrumento muy importante en casa, ¿no? Mira, yo también tengo aquí el mío, no sé si se logra ver, estoy con el fondo de pantalla, no se ve, pero también lo tengo a la mano siempre. Es que en realidad ya se nos ha hecho habitual tener todo este tipo de implementos que quizá nunca habíamos escuchado. Yo no había escuchado hablar de un oxímetro, o sea, no era normal. Sin embargo, ahora ya es parte del botiquín, ¿no? De primeros auxilios. Generalmente son equipos que utilizan el personal de salud, ¿no? Ahora, retomando un poco la pregunta de Néstor, es importante los protocolos, ¿no? Porque el cumplimiento de estos protocolos nos conlleva a disminuir el riesgo de contagio en un 95%, ¿no? Entonces, sí es efectivo. Definitivamente no eliminamos el riesgo, si no ya no hubiera pandemia, pero sí lo disminuimos hasta un 95% si es que utilizamos y somos metódicos con el protocolo de lavado de manos, de uso de mascarilla, distanciamiento social. Es súper alto, ¿eh? O sea, el 95%. Sí. Es asegurarnos. 95%, ¿no? Inclusive, hay estudios que comparan el uso de la mascarilla, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente enfermo versus uno sano, si yo estoy sano y uso la mascarilla, solamente me estaría protegiendo un 70%. Si el paciente enfermo usa la mascarilla y el paciente sano no, me estaría protegiendo el 80%. Pero si los dos usan mascarilla, disminuiríamos el riesgo hasta el 15%, ¿no? O sea, nos protegeríamos 75%, ¿no? Qué interesante estadística, de verdad. Y José, ¿y cómo podemos evitar también el tema en los buses, ¿no? Cuando las personas toman el transporte público, siento que es donde el foco infeccioso es mucho más grande y es inevitable, obviamente. Mercados también, la calle. Claro, el hacinamiento de las personas, los conglomerados, son donde más propenso estamos para contagiarnos, porque la carga viral aumenta, ¿no? Entonces, si bien este no es un virus de transmisión aérea, ¿no? O sea, no es un virus que está volando, sino se transmite a través de las gotículas de saliva, ¿no? O sea, están en la saliva, no es que estén en el aire. También es cierto que hay estudios que demuestran que hay microgotas, ¿no? Entonces, por eso decimos que tenemos que guardar un distanciamiento mínimo de 1,5 metros, porque las gotas de saliva que nosotros expedimos al hablar solamente alcanzan 1,5 metros, de ahí caen, ¿no? Pero estas microgotas se mantienen en el ambiente mucho más tiempo y por más espacio. Entonces, si hay más gente, estas microgotas aumentan y aumentan la carga viral. Entonces, por eso es que los
los buses, los mercados, los centros donde tenemos mayor aglomeración de gente, se incrementa el contagio, ¿no? Es por ese motivo. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces con los buses, por ejemplo, que es estrictamente necesario movilizarnos? Utilizar, como dijo Mari muy bien, una careta, además de una mascarilla, para evitar que esas partículas o microgotas que están en el aire tengan contacto con nuestros ojos, por ejemplo, porque la otra vía de contagio es por la mucosa del ojo, ¿no? Entonces, si hay mayor carga viral, puede ingresar por ahí. Así estemos usando mascarilla. Por eso es que tenemos que utilizar visor también. Lo otro es tener muy bien ventilados, abrir todas las ventanas de los buses, porque se ha demostrado que lo que hace el viento es hacer caer las microgotas. Entonces, si ya no están volando en el ambiente, las microgotas caen y el riesgo disminuye más todavía. Buenísimo, José, qué valioso lo que nos estás diciendo. Mari, te toca. A ver, presentemos, por favor. ¿Ahí están viendo mi PPT? Aún no se ve. No, ¿No? no todavía. ¿Todavía? Espérenme un minuto, lo había compartido. ¿Ahí? Estamos. Ahora sí. Ya, perfecto. Sí. Bueno, qué importante, estábamos viendo cómo es el uso correcto del oxímetro, ¿no? Que se ha vuelto, como decía José, un instrumento importante o parte de nuestras vidas ya hoy en día, ¿no? Por el tema de la coyuntura. ¿Cuál es la manera correcta? Primero, utilizar que las manos estén limpias, ¿no? Nuestras manos estén limpias. Otro es utilizar que las uñas no estén con esmalte para que haya una buena lectura. Las uñas cortas, porque a veces al momento de ingresar, si tengo una uña, por ejemplo, muy larga, ¿no? Entonces no voy a poder leer bien el aparato del oxímetro para hacer una buena lectura, ¿no? Si lo prendemos, siempre va a salir sus lucecitas para poder marcar, ¿no? Esto hay una señal de luz color rojo hacia adentro e ingreso, ¿no? Mi dedo. Si bien es cierto, hay muchas lecturas, en qué dedo debe ser adecuado, en qué mano, ¿no? Mira, la verdad que ha habido trabajos de investigación que justo con José tocábamos en algún momento el tema, pero la verdad para evitar confusiones lo podemos utilizar, ¿no? Sea en la mano derecha, ¿ya? Para poder leer bien, puede ser en el dedo índice, colocamos y vamos a ver cuánto nos está marcando, ¿no? ¿Qué los lee el saturómetro? ¿No? La oxigenación, ¿no? Y también la frecuencia cardíaca. Ahí, por ejemplo, yo estoy en 98-85, 98 de saturación, 95 de 85 de frecuencia cardíaca. Ahora, no tenemos que tener lesión en el dedo, si en caso lo tuviéramos en uno, pues cambiamos hacia otro lado. Luego también estar en una buena posición para hacer la toma del oxígeno, ¿no? Por ejemplo, si estamos acostados, no va a haber una buena respuesta. De preferencia estar parado o semi acostado, ¿no? Para que haya una buena lectura, un buen que nos pueda permitir un buen una buena respuesta, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay muchas personas que están a veces de viaje en provincia, ¿no? Nos preguntaban en un caso si esto altera, ¿no? Altera algún porcentaje o los resultados que nos puedan dar. Entonces, sí, si estamos nosotros a nivel del mar, por ejemplo, como vemos acá, siempre va a haber, vamos a mantenerlo que sea de un 93% al 100, ¿no? Por ejemplo, si vemos también, si vamos subiendo de altura, entonces también va a ir variando esto, va a ir variando la respuesta. Lo normal para una persona que vivimos acá en Lima, deberíamos controlarlo de un 95 al 100%. Si bien es cierto, José nos daba unos resultados menores, entonces ya vendrían a ser un signo de alarma, ¿no? Y también verificar siempre he recalcado y siempre he dicho, ¿no? Si tienen el oxímetro y están bien, traten de tomarlo toda una semana para poder tener un resultado y sacar un basal, ¿no? Para poder tener en cuenta si cuando me dé o
Dios no quiera, pues, ¿no? Tengamos algún signo de alarma y en uno de esos está la falta de oxígeno o estoy con un resfrío muy fuerte, entonces vamos a ver ahí si ha cambiado o no ha cambiado nuestros resultados, ¿no? Entonces anótenlo y así hagan de toda su familia, ¿no? Para poder también tener ahí un basal. Luego de ello también poder nosotros verificar y no automedicarnos, ¿no? Simplemente poder, si estoy menos de un porcentaje de 95, tenemos que ver las causas, a qué se debe. Entonces ahí pueden ya acudir al médico, como decía José, a un centro de salud, consultarlo, ¿no? Para poder sacarnos la duda, qué está pasando, ¿no? Entonces ahí podríamos ir manejándolo de acuerdo a lo que podamos, no podemos tener los resultados de cada persona o cada miembro de la familia. Okay. Dices de hacer un seguimiento semanal, en el caso que sean personas sanas, ¿eh? Sencillamente para ir viendo cómo tengo yo la saturación de oxígeno en sangre, si estoy en riesgo o no estoy en riesgo. ¿Es eso lo que nos comentas? No te entendí la pregunta, perdóname. La pregunta es, ¿este seguimiento que sugieres que haga las familias semanales es en caso de estar sano o de estar contagiado? ¿O es sencillamente para ver si puedo estar contagiado? No. Eso justo decía, si yo estoy ahorita sin síntomas, entonces decía, para tener un basal, yo le hago el control de una semana a todos los miembros de la familia, ¿no? Para que poder anotarlo y hacer un seguimiento, estando sano. Si en caso por ahí salieran ya algún signo de alarma o la persona estuvo en contacto y sospecha, entonces ya tienes tú cómo poder decirle al médico, yo tenía tanto estando bien, pero ahorita que presenta algunos síntomas, estoy contando, ¿no? Entonces ya ves la diferencia, ¿no? De lo que algo podría estar pasando. Bien. Perfecto, muy bien, Mari. Te hacen una pregunta por el Facebook, que dicen, cuando haces running, ¿el área debe ser mayor? Y si alguien viene en sentido contrario, ¿cuál es la mejor manera de protegerse? Me imagino que es el área en la que estás cuando estás corriendo. Efectivamente, hemos dicho de que el distanciamiento social entre las personas debe ser mínimo de 1,5 metros, ¿no? O sea, estamos hablando de que por lo menos más de 1,5 metros tenemos que estar separados. Ese es en una condición normal, pero si hacemos running y tenemos una velocidad del viento a favor o en contra, este espacio debería ser mayor. Estamos hablando mayor a 5 metros, ¿no? A 5 metros. O sea, el distanciamiento social que debemos hacer cuando hacemos deporte, corremos, bicicleta, ¿no? En ese sentido que tenemos mayor velocidad, desplazamos más estas microgotas que hablábamos al comienzo, se esparcen más. Entonces debemos tener mayor distanciamiento social. Tendría que ser por lo menos de 5 metros. 5 metros para todos los deportistas. Así es. Y en la segunda parte de tu pregunta, ¿qué debemos hacer cuando alguien se viene en sentido contrario, ¿no? O sea, ya no es tanto mi responsabilidad sola, sino de la que viene también, ¿no? Del que viene. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar el distanciamiento. O sea, si vemos que una persona se está acercando en sentido contrario a la nuestra, debemos tomar distancia de esa persona, ¿no? Muy bien. Y José, en el caso del uso de la doble mascarilla, ¿qué utilidad tiene? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Hay mucha gente que lo hacen bien, lo hacen mal. ¿Cómo debería ser si tuviese que ser? Claro, importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque es el método de barrera que nos va a disminuir el 15%, a 15% el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de las primeras cepas que salieron del virus, el de Wuhan, ¿no? De China, estamos hablando de que podríamos utilizar mascarillas comunitarias, ¿no? Mascarillas de tela, ¿no? Que se normalizó a través de INACAL con algunos materiales, ¿no? Como algodón, lino, ¿no? Que podíamos utilizar, poliéster que podíamos utilizar. Entonces, ¿estábamos cubiertos y protegidos con una mascarilla? Sí. ¿Con cuál? Con la de tela, ¿no? Entonces, no habría ningún inconveniente. Pero a raíz de que la pandemia y el virus va evolucionando y aparecen nuevas variantes, ya estamos hablando de la británica, ya estamos hablando de la africana, ya estamos hablando de la brasileña, ya estamos hablando de Manaus, ya no solo ni siquiera del país, ¿no? Sino por estados de cada país, ¿no? Entonces,
se ha visto en los estudios recientes que ahora es necesario utilizar doble mascarilla. ¿Cuál? Una quirúrgica y una de tela. Ahora, eso estamos hablando para las personas comunes, ¿no? Nosotros, ¿no? Pero si hablamos para el personal de salud, van a tener que necesitar utilizar respiradores, ¿no? Y ahí estamos hablando de la KN95, de la N95. Bueno, estamos hablando del factor de fracción de partícula, ¿no? Que es la 2 o 3, pero esas hay muchas mascarillas, ¿no? Tenemos números 8212, 8216, entonces varios tipos de respiradores. Por eso es que cuando ustedes ven al personal de salud, hay unos que están con unas verdes, otras con unas blancas, otros con filtro, ¿no? Entonces todos esos son respiradores. Tienen un mayor nivel de filtración de partícula, ¿no? Entonces, eso es para el personal de salud. ¿Por qué? Porque el lugar donde se está desenvolviendo el personal de salud tiene una gran carga viral, muchísima más que en mi casa o que en la calle. Entonces, para las personas de a pie, los que estamos comúnmente transitando en la casa o en la calle, deberíamos utilizar doble mascarilla. Una quirúrgica primero y una de tela arriba, ¿no? Uno, por las variantes, y dos, porque ahora se necesita sellar, como dijo Mari, mucho mejor la mascarilla, ¿no? A veces las de tela están un poco abiertas, ¿no? En cambio, la quirúrgica tiene un clic que puede sellar la parte nasal y eso evitaría mayor filtración de las partículas. Muchísimas gracias, José, por la explicación. Vamos a ir a una publicidad y ya volvemos. Todavía hay muchas preguntas, chicos. Valoramos mucho que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos falta todavía Luis también. Ya estamos otra vez. Muy bien. De nuevo, vamos a seguir con el interesante tema. Yo, antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta que creo que desde un principio he tenido en la cabeza y lo practico, pero nunca he tenido la oportunidad ahora de preguntar a profesionales como vosotros, y es cuando voy a comprar. Voy a comprar mis compras semanales, estoy, como hemos dicho, en contacto con personas, pero más allá de mi desinfección, ¿qué hago con los alimentos que traigo a casa? ¿Son un peligro? ¿Tengo que desinfectar todo? ¿Es así o no hace falta? ¿Cuál sería el protocolo en este caso de lo que traigo de fuera de mi casa a mi nevera?
Sí, bueno, como hemos dicho al principio, este virus está en estudio, ¿no? Y es por eso que cada cierto tiempo se actualiza la información. En una primera instancia, no sé si recuerdan ustedes, salió la información de el virus en metal vive 2 días, el virus en cartón vive un día, el virus en plástico vive 5 días, ¿no? Entonces salían ese tipo de informaciones, ¿no? Que son, en realidad son basadas en estudios que se realizan. O sea, no es que a alguien se le ocurrió tampoco, ¿no? Pero estos estudios, mientras va avanzando, van descartándose las hipótesis y modificando la información, ¿no? En ese sentido, hoy por hoy no está totalmente confirmado que el virus se contagie a través de los alimentos. Entonces, no es que yo voy a coger una fruta o una verdura o algún alimento que ha venido del mercado y voy a contagiarme, ¿no? No es ese el mecanismo. Pero lo que sí no podemos garantizar es que las otras personas que hayan estado en el centro de comercio, en el mercado, por ejemplo, que no haya tenido mascarilla y que esas gotículas hayan caído en los envases, en la bolsa, ¿no? En la misma verdura, en la misma fruta. Entonces, como medida de prevención, sí se debería lavar los insumos, ¿no? Lavar el mercado, la compra que se realiza, ¿no? Una limpieza muy somera, muy rápida, no es necesario colocar, o que sea con lejía, o que sea con alcohol, ¿no? O colocarnos guantes, toda una serie de protocolos que hacíamos al principio, ¿no? Inclusive antes decían tenías que remojarlo en agua con lejía, dejarlo un tiempo para que muera el virus y después sacarlo, ¿no? Entonces, o que no se coman alimentos crudos, que todo tiene que ser cocinado para que muera el virus. Entonces, eso ya no se está recomendando. La OMS ya no recomienda eso, ¿no? Ahora, como medida de prevención para disminuir el riesgo de que otra persona haya dejado esas gotículas con virus, sí deberíamos por lo menos limpiar las cosas que traemos de la calle, ¿no? Así como lo explicó Mari, ¿no? Como limpiamos nuestro celular, como limpiamos nuestras llaves, como limpiamos nuestra cartera, ¿no? Un pañito, un poquito de alcohol y listo, pasó. Perfecto. José, me has hecho acordar una pregunta que tenía en la cabeza. ¿Cómo manejamos el porcentaje del alcohol? ¿No? Por ejemplo, en mi casa, desde siempre, y no sé por qué, siempre hemos tenido una botella de alcohol en cada dormitorio, desde hace mucho tiempo, pero nunca me había preguntado sobre los porcentajes hasta ahora, que he querido comprar, y empezaron a ver entre el 70 y el 90. ¿Cuál es esa historia exacta de los porcentajes de alcohol? Claro, claro. Bueno, ahora notamos, ¿no? Pero esto es de siempre, ¿no? O sea, el alcohol no solamente es una sustancia química que nosotros en el personal de salud utilizamos para desinfectar las zonas, las áreas, ¿no? Para hacer algún procedimiento, ¿no? Colocar un inyectable, limpiar una zona que se va a trabajar, la piel, ¿no? Pero este alcohol no solamente es de uso médico, ¿no? El alcohol también se utiliza en la industria, ¿no? Entonces también hay alcohol industrial para poder disolver como disolvente, o sea, muchos usos, ¿no? Entonces, ¿qué nos diferencia estos dos alcoholes? El grado que tiene el alcohol, ¿no? Entonces, el alcohol medicinal es un alcohol que va a ir desde los 70 grados hasta los 80, 82 grados. Ese es un alcohol medicinal que se utiliza en salud. Pero el alcohol industrial es un alcohol que va a ir desde los 90 grados hasta los 96 grados de alcohólico, ¿no? De porcentaje. Entonces, ese alcohol no desinfecta. Ese alcohol se utiliza para otras cosas, como disolvente, como solvente, como insumo para realizar productos industriales, ¿ya? Entonces, si yo tengo un alcohol en la casa de 96 grados, quiere decir que ese alcohol es un alcohol industrial y no va a desinfectar mis llaves, no va a desinfectar mis manos, no va a desinfectar mi teléfono. ¿Por qué? Porque al ser de mayor octanaje, se va a evaporar más rápido. Entonces, yo he hecho un alcohol industrial y ese alcohol se va a evaporar muchísimo rápido por tener mayor cantidad de grado alcohólico, menos agua. Entonces se va a evaporar y no va a tener el tiempo suficiente para poder limpiar o desinfectar la zona o el equipo que queramos desinfectar.
Por eso es que nosotros debemos utilizar siempre alcohol medicinal. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Es un dato que yo desconocía completamente, ¿eh? De hecho, creía que era justo lo contrario. Es una información buena. Efectivamente, ¿no? Las personas piensan de que al ser mayor grado de alcohol, mayor desinfección, ¿no? Es lo que pensarían la mayoría, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, para que haga efecto el alcohol, tiene que tener un tiempo, ¿no? Un tiempo de acción sobre no solo sobre los virus, sino sobre las bacterias, hongos, protozoarios, todos los microorganismos que hay en el ambiente, ¿no? José, ¿puedo hacerte una pregunta? Justo tengo una consulta aquí por interno también. José, ¿qué tan cierto, bueno, ya que estamos hablando del octanágeno, ¿qué tan cierto es la mezcla o qué tan fácil podría ser una estrategia para una persona que, digamos, que es muy común, por decirlo así, disculpen si lo digo mal, ¿cómo lo combinan? Porque en mi área laboral siempre me preguntan cuál es la estrategia más fácil de combinar. Un ejemplo, 5 vasos de agua, un vaso de alcohol. Claro que eso tenemos en casa, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia más, digamos, más fácil para nosotros tener, digamos, la medida esencial para poder protegernos contra el virus, ¿no? Claro, la medida más fácil es de los tercios, ¿no? De los tercios. Entonces, si yo tengo una botella de 1 litro, entonces 2 tercios de alcohol de 96, ¿no? De 96 y 1 tercio de agua. Eso hace de que nuestro grado del alcohol disminuya de 96 a 80. Entonces ya estamos en un alcohol medicinal. Pero si tenemos ya alcohol medicinal, o sea, de 70 grados, no se debería diluir. No se diluye. Solo se diluye el alcohol industrial. Ah, ok, excelente. Claro, primero tendrías que ver qué tipo de alcohol tienes, ¿no? Entonces, si tengo un alcohol industrial de 96 grados, tendría que usar la regla de los tercios, ¿no? Entonces, 2 tercios de alcohol y 1 tercio de agua. Ah, genial. ¿Y qué tan cierto es el agua hervida? Disculpen, una última pregunta. ¿Agua hervida o agua...? Lo digo porque esas son preguntas que me hacen en consultorio y bueno, es importante tenerlo bien claro, tenerlo bien claro. De repente a nuestros oyentes también, ¿no? Tienes muchísima razón, porque también en casa yo siempre he solido hervir agua por ese asunto de no a las botellas de plástico. Sin embargo, ahora, con tantas noticias, solamente tomamos agua en botella. Me siento súper mal por las botellas que paro botando, pero es que en realidad me siento más segura con esa botella. O sea, es verdad lo que dice Luis, es una duda muy, muy válida. Claro, tomemos en cuenta de que el agua del grifo es un agua clorada, ¿no? No es de consumo humano directamente, pero si es que lo vamos a combinar con el alcohol, la sustancia química del alcohol de por sí ya debería desinfectar, entre comillas, el agua, ¿no? Para poder limpiar y desinfectar, no para consumo, sino para desinfectar las superficies, las áreas. Ahora, es cierto que hay una interacción química, ¿no? Porque como te digo, el agua que sale del grifo es un agua tratada, o sea, tiene cloro, tiene ¿no? otros químicos que le dan para limpiar el agua, porque el agua viene del río, pasa a la tarjea y en la tarjea se hace un tratamiento y de ahí sale por el grifo. Entonces tiene un tratamiento químico ya. Es por eso que cuando tú haces la dilución, ¿no? De los 3 tercios de alcohol industrial con el agua que es del grifo, tienes que esperar, o sea, agitas la botella y tienes que esperar unos 5 minutos antes de poder utilizar, antes de poder desinfectar la zona o los equipos que vas a realizar, ¿no? Porque no es, yo le echo el agua y echo a todos lados, porque si no, no hay esa interacción química entre el agua y el alcohol, ¿no? De la espera. Otra cosa muy importante, ¿cuánto tiempo me dura? Estamos, ¿no? Entonces, qué bacán, ¿no? Es 3 tercios, 2 de alcohol y 1 de agua, y me hago un galón, ¿no? Grandote, ¿no? 20, 30 litros, y utilizo 10 litros diario. No se puede hacer eso, porque al ser una sustancia química, solo te va a durar esa combinación 24 horas.
O sea, si yo quiero limpiar nuevamente o desinfectar nuevamente, tendría que hacer otra dilución. Ya, ¿no? Excelente, excelente. Ya quedó claro, ¿no, Luis? Oh, sí, sí. Igual Claro. recalcar que ya conociendo de igual los porcentajes de alcohol que nos ha dicho José, también eso no quiere decir de que al momento de ingresar a casa o al momento de poder ingresar al trabajo, eso va a poder, poder sustituir el lavado de manos. No es así. Preferible si están en ingreso de casa, es preferible, ya se desinfectaron todo, pero igual, ¿no? Lavarse las manos siempre en la casa, en el trabajo, es muy importante el lavado de manos. Y bueno, si es en casa, ya realizarse toda la desinfección, o sea, un baño y poder ir y abrazar a nuestros hijos o a nuestros familiares saludándolos, ¿no? Ya de forma afectiva, ¿no? Pero nada reemplaza al lavado de manos. Ahí viene el tema eterno, ¿no, Mari? Entre la asepsia y la antisepsia. Ahí está, ahí está. Yo creo que le vamos dando pase ya a nuestro Sí, compañero Luis, Luis, ¿no? sí, ya que ha aparecido, ¿no? Porque estamos diciendo, es algo súper útil en la prevención, pero hay un factor que nos va a presentar Luis, que es la parte emocional, ¿no? La parte psicológica dentro de la realidad, ya que ha venido para quedarse, en la que estamos viviendo hoy en día la humanidad al completo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo se tiene que manejar las emociones en las familias? ¿Qué cosas podrías decir o aconsejar para que pudieran llevar las familias mucho mejor casos positivos o la incertidumbre del día a día que estamos viviendo? Claro, antes de responder hay que tener claro dos cosas. Anteriormente, digamos, la convivencia o la interacción familiar era más unida por los casos de que no había ni televisión, no había celular y la única opción de interactuar, por repetirlo nuevamente, es conversando. Y hemos entrado a una nueva era en que la comunicación familiar iba disminuyendo. Quizás hasta nuestra propia familia se ha disminuido, quizás, y nos podemos dar cuenta de la realidad de nuestra familia. Y ahora que hemos entrado en pandemia, muchos, lo digo muchos por experiencia de pacientes y consultoría, es que como que lo ven como un retroceso, como un retroceso. O sea, que no, hay muchas familias que después de 10 años o 8 años están comiendo juntos nuevamente. Y si hacemos un match, por decirlo así, hace 20 años, se conversaba cuando se comía, pero hoy en día no se conversa. O estamos pensando en otras cosas o simplemente nos miramos y esperamos que terminemos de comer e irnos, ¿no? Y ese es el factor. Muchos me preguntan, o la pregunta es, ¿y qué hacemos, no? La clave es el conversar, pero una conversación tanto afectiva y como efectiva. ¿Sí? Y de ahí viene lo que es, digamos, el del cómo y ahora cómo me comunico. Yo siempre pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijimos te amo a nuestros hijos? O algo más allá, ¿no? Ojo que no cuenta ni cumpleaños, no cuenta Navidad, no cuenta Año Nuevo. U otra pregunta que los hago también es, ¿y de los casados o los que están conviviendo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que has dicho que amas o quieres a tu esposa? ¿Cuándo ha sido? Sin contar Navidad también ni cumpleaños. Y ahí la clave, ¿no? La monotonía hace también que, digamos, que el clima familiar también, digamos que se torne un poco negra, o oscura, por decirlo así. Y ahora que en pandemia, que nos ha ocasionado un miedo, ¿por qué? Porque la incertidumbre y muchas veces la mala información hace que nos cause un miedo, y la palabra correcta es un miedo. El miedo más la mala, digamos, interacción familiar nos crea un conflicto interno y emocional, claro está. Una estrategia que se está usando hoy en día es el programarse un horario, así como un horario de colegio, un horario dentro en casa, ¿no? Y yo digo una pregunta, ¿qué tan capaces son nuestros hijos en que puedan hacer quehaceres en el hogar? ¿O qué tan capaces son de hacer, digamos, por ejemplo, programarnos 4 actividades diarias o a la semana en familia? Una actividad que siempre debe haber en familia es, digamos, los ejercicios, la calistenia, las pausas activas,
Yo creo que son temas muy conocidos y se tiene que hacer, se tiene que programar. Y se programa, bueno, en consultorio se programa y la familia tiene que aprender a ello. ¿Qué más se programa? La creatividad, claro, que es dedicarnos 20 minutos, 1 hora o 1 hora y media de ejercicios, también hay que dedicarnos a la creatividad. ¿Cuál? Digamos, hagamos algo distinto, ¿no? ¿De cuándo acá o qué familia no han jugado, digamos, algo entre nosotros, ¿no? Un monopolio, un ludo, o nos ponemos a dibujar entre nosotros, ¿no? Eso ayuda bastante, pero hay que programarlo. No es solo decirlo, digamos que todos los martes de tal a hora hacemos este juego entre familias. Y eso ayuda a que se pierda, digamos, el temor y se genere la confianza. ¿Qué más? Ahora, en época de estudios, claro, es de acuerdo al horario de estudio, a los jóvenes o niños o digamos, o nuestros hijos que están en estudios, en ese horario es imposible interrumpirlos en sus quehaceres, ¿no? Muchas veces le damos responsabilidades hasta en hora de estudios de ellos y nosotros decimos, ¿no? Yo cuando estudiaba hacía 2, 3 cosas, pero bueno, estamos en una nueva era y también nos tenemos que adaptar también a su era de nuestros hijos. Y así como nuestros hijos se adaptan ahora a nuestra era antigua, ya que estamos conviviendo nuevamente como antes, porque acaba la pandemia y otra vez no vamos. Por así es. Y eso es una realidad, o sea, las cosas como deben ser, y eso es una realidad. ¿Qué más viene? Ahora, pues después de ello, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues los quehaceres del hogar también deben ser bien compartidos. Muchos me dicen, ¿no? ¿Cuándo un niño deja de ser niño? Bueno, pues no, si un niño a los 3 años creo que maneja el celular muy perfectamente, hasta mejor que nosotros, ¿qué tan difícil es que un niño agarre una escoba y un recogedor y ayude con los quehaceres de la casa? También hay que concientizar también a los padres, no puede dar mucha pena, pero hay que ser un poco rígidos en ese tema y bueno, pues no, que ellos también colaboren. Y otro último factor es el descanso. El descanso es importantísimo. El descanso mínimo y se recomienda que una persona entre todo el día, mañana y tarde, ojo que la noche no cuenta como un descanso porque la noche es algo que sí o sí lo hacemos, son de 1 hora y media a 2 horas de descanso en el día. Y ese descanso es intocable. No, nadie te tiene que, digamos, que interrumpir ello, salvo una emergencia, pues no, ahí sí, pero si tienes que dormir, descansas, igual los hijos, ¿no? Ahora muchos me preguntarán, ¿y las redes sociales es importante programarlos? Bueno, sí, es importante programarlos, pero con bastante vigilia o bastante, digamos, cuidado y prevención entre los hijos, ¿no? A qué redes sociales entran, ¿no? Ahora que están usando el Zoom, que están usando digamos, el Meet, esas plataformas que hoy en día se está viendo que se usan para otras cosas, pero los padres también nos tenemos que adaptar a que ellos también tengan un horario, digamos, de amigos, ya que no se pueden reunir en persona, pues que se conecten entre ellos. Y eso está muy bien. Y bueno, para no redundar, entonces la clave de una buena convivencia en pandemia, ¿cuál es? Programarse, hacer actividades dirigidas para que todos los miembros de la familia, digamos, al interactuar entre ellos y en las actividades que hacen, se comprendan mutuamente. ¿Qué más? La comunicación afectiva y efectiva. Sí o sí se tiene que decir. Si nunca lo hemos hecho, entonces cada vez que nos levantemos y si tenemos 2, 3 hijos, decir, hijos, buenos días, te amo. Qué bueno que pueda verte ahora con más tiempo, ¿no? Aprovechar ese tiempo para conversar, para preguntar cómo estamos. Ahora, acá viene otra pregunta. ¿Y qué? ¿Y nos dedicamos solo a los hijos? No. Y yo hago otra pregunta. ¿Los padres cuándo dejamos ser padres? Muchos dirán, nunca, pues no. Y es verdad, nunca. Pero si nos vamos en el sentido de esposos, entonces, ¿los esposos cuándo dejan de ser padres? Y se dedican a ser esposos. Es por eso que yo siempre pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo que lo amas? No, en el matrimonio. ¿Y cuándo te casaste? Hace 20 años. Bueno, y ahí está el factor también. Cuando los padres se llevan muy bien y tienen una buena, digamos, armonía entre ellos, eso, y está comprobado, lo contagian a los hijos. Y los hijos, digamos que ellos optan por la conducta del amor y la armonía, por ende, se va a dar. Sí o sí, se va a dar. Bueno, eso es lo que yo puedo decir muy cortamente y espero que, y si hay una pregunta, pues gustoso en responderlo, ¿no? En el ámbito familiar.
Muchas gracias, Luis, muy valioso tu aporte. Bueno, más que preguntas, aquí hacen comentarios, están escribiendo en el chat, ¿no? Las madres dicen que las madres estamos felices de tener a nuestros hijos en casa todo el día. Claro, claro, sí. Sí, sí, sí. Pero es más agotador y lo que tú decías es muy cierto, porque el nivel de estrés en la persona que está trabajando y que tiene que cuidar 1, 2 o hasta 3 niños es de locos, o sea, no es muy sencillo manejarlo. También nos dicen, cada habitación de la casa es un mundo, los chicos con sus estudios y los padres con el trabajo remoto. Claro, exacto. Justo ahora que hablan de los niños mayores, pues no, y lo vuelvo a decir, ¿cuándo un hijo deja de ser un niño? Pues si tenemos un niño de 12 o de 10 años y tenemos un hijo de 4 o de 3, él también puede, digamos, optar por la responsabilidad de, mientras que papá y mamá están trabajando remotamente, pues el niño mayor o el hijo mayor o el hermano mayor que se haga cargo por un momento, por responsabilidad de programación, ahí viene la palabra programación de convivencia familiar, que vea por mientras al niño. Y ahí él tendrá su, digamos, su espacio también para que él pueda divertirse, ¿no? Todo la clave es la programación y la comunicación. Son dos estrategias fundamentales para hoy en día en tipos de pandemia. Perfecto. May, cuéntanos. ¿Nos querías presentar una nueva PPT? De verdad, chicos, yo les dije 1 hora, pero está tan interesante, se me ha pasado así volando el tiempo. Súper rápido. Bueno, Yo voy a hemos hacer... hablado de Yo todo, tengo bastantes un preguntas todavía. poco. También, voy a hacer un poco fresca. Una segunda parte. Voy a hacer una segunda parte, ¿ah? Una segunda parte que vamos a programar porque No, está sí, buenísimo. Se me ha pasado de en una verdad que vez. sí. A ver, Mari, cuéntanos. Bueno, agradecerles por la invitación, ¿no? Estamos acá reunidos, un grupo muy bonito de profesionales de la salud, ¿no? Equipo multidisciplinario. Entonces, agradecerle a José por aceptar también la invitación, a Luis, ¿no? Y bueno, concientizar un poco y enfatizar, no me voy a cansar de decirlos, que tomen medidas exageradas ahora, ¿no? Evitemos el contagio si está en nuestras posibilidades de poderlas hacer también, ¿no? En estos días que vienen los feriados largos, de verdad, pasen en familia, no salgan, no se expongan. Si hay una persona que tiene que ir a hacer sus compras, que sea uno, no expongamos a nuestros niños. La verdad que veo, quizás no tengamos con quién dejarlos. Soy mamá, entonces entiendo, pero evitemos, o sea, tratemos de comprar para la semana o para 15 días, y así es la única manera de poder también nosotros correr el riesgo de contagiarnos en los mercados, que la verdad no se respeta ahora los protocolos. La verdad que yo he ido a 2 y no, o sea, antes tomaba unas medidas exageradas y lamentablemente ahora solamente aplican el alcohol, ya no te toman la temperatura. Entonces estamos volviendo a retroceder en vez de avanzar. Esto se nos tiene que hacer un hábito ya. Actualmente, para evitar el contagio debemos de realmente seguir protocolos dentro y fuera de la casa, evitar la aglomeración, la verdad, en los buses, en los mercados, en los supermercados. Como les decía, ahora que vienen estos feriados largos, aprovechen en pasar en familia, ¿no? Tocó un punto importante, Luis, ¿no? Y lo comparto, en poder no sé, vivir momentos de pasar en familia, ¿no? Disfrutar y brindarle esa calidad de tiempo a nuestros hijos. Entonces, y vuelvo a redundar, no se olviden de lavarse las manos. Es muy importante el lavado de manos, fuese de echarse el alcohol gel o el alcohol líquido, ¿no? Recalcar eso, y la verdad, gracias por la invitación, Sara, Néstor. Ha sido una charla muy amena, de mucho aprendizaje para todos, creo. Todos los días seguimos aprendiendo, y agradecerle también pues al equipo de salud que nos ha acompañado hoy día, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Muchísimas gracias a ti, Mari, a ti, Luis y José, de verdad. Yo insisto que les voy a volver a pedir en algún momento que vuelvan, porque, como bien dicen, todo lo que han dicho lo hemos venido escuchando. Sin embargo, siempre es importante volver a recalcarlo, siempre es importante ver qué cosas nuevas han salido al respecto sobre un virus que en realidad es nuevo para todos, y cualquier cosa que nos ayude a estar sanos es bienvenido. Es bienvenido tenerlo como protocolo nuestro, y sobre todo compartirlo con la familia, con todos los amigos, en el trabajo, en todas partes, ¿no? ¿Algo más que agregar, Néstor?
Pues no, yo encantado. A ver si podemos hacer una segunda parte. Como siempre, en conversaciones tan interesantes con la temática que hoy nos ocupa, se quedan muchas cosas en el tintero y podríamos programarlo, lo hablaremos. Ha sido todo un placer contar con vuestra experiencia y espero que haya sido muy útil para las personas que nos están viendo. Así es. Muchísimas gracias, chicos, una vez más. Y a nuestra audiencia, mañana tenemos Política al Día con Madeline Zafra y Rómulo Fernández de 9 a 10 en este mismo canal. Espero que nos podamos seguir viendo y con nosotros será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Chao, Listo, José. hasta Chao, luego. Néstor. Chao, Luis. Buen fin de Buenas semana a noches. todos. Hasta luego. Ok, se ha salido, ¿no?